Bueno, nuevamente estamos presentando al doctor Bustamante Labarta, reconocido cardiólogo, muy importante en nuestra ciudad. En realidad hacía mucho que no nos veíamos. Ya de pronto uno dice un año, ¿no? ¿Cuántos días tiene un año? Y bueno, hoy le preguntamos, teníamos ganas de hacerle una nota, y dijo, sí, cómo no, así que está aquí, se lo presentamos. Es un lujo que esté con nosotros y nos da mucha satisfacción. Le damos la bienvenida. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, Zulme? Gracias por los mimos. Siempre es un gusto charlar con usted y bueno, tratar de hacer algunos comentarios sobre lo que uno trabaja. No sé si voy a poder responder a todo, pero vamos a tratar de ponerlo mejor. Yo pienso que sí, pienso que va a estar todo ok. Doctor, ¿qué es la enfermedad coronaria y qué tiene que ver con la aterosclerosis? Bueno, creo que la pregunta suya es muy buena porque se confunde bastante. Esto es un tema que la gente pregunta mucho o sobre lo cual se confunde un poco y vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Es lo mismo y tiene algunas diferencias. Quizás empezamos hablando de la aterosclerosis. O sea, la aterosclerosis es una enfermedad muy frecuente que se incrementa en su incidencia a medida que las personas van creciendo y de hecho es algo sumamente común en todos los ancianos. Es una especie de envejecimiento en el cual, como dice la gente, se va formando sarro en las cañerías. Las cañerías son las arterias. Esto en algunas personas se produce muy precozmente, o sea, cuando la persona es joven. Se produce en algunas personas que tienen características particulares, más en los hipertensos, más en los diabéticos, más en las personas que tienen colesterol alto. ¿Genético puede ser? Tiene una carga genética importante, los que tienen padre, madre, hermanos, sobre todo familiares muy cercanos con esta enfermedad, bueno, tienen muchas más chances. No quiere decir que siempre se va a dar, pero más probabilidades. Y como decíamos recién, es eso, o sea, el colesterol, que es una grasa normal en el cuerpo, es una necesidad tener colesterol en el cuerpo para formar hormonas y otras sustancias naturales, empieza a formarse en exceso en muchas personas y eso se deposita en algún lugar, en el interior de las arterias, que son las cañerías, por así decirlo, que llevan la sangre, y empiezan a obstruir todos estos conductos. Cuando se da en el corazón, las arterias del corazón, es enfermedad coronaria, pero a veces se produce en las arterias que irrigan el cerebro y es la enfermedad cerebrovascular, o a veces afecta las arterias de las piernas. O sea, hay algunos territorios que son los que siempre se afectan, hay otros que nunca, de repente se enferman de esta alteración. Y entonces, la enfermedad es la aterosclerosis o arterioesclerosis, que está bien decirlo de cualquier manera, obstruye arterias, se producen bloqueo de las arterias por crecimiento de placas de colesterol hacia el interior, y cuando se den las coronarias es enfermedad coronaria, lo cual altera, por supuesto, la llegada de oxígeno, que es lo que trae la sangre, al músculo del corazón, que, bueno, el músculo depende del oxígeno porque consume mucho oxígeno para su energía. Así que ese es un poquito lo de la enfermedad coronaria y la aterosclerosis. Comparada con otras enfermedades, ¿por qué es tan importante? Es tan importante porque, para tener una idea, la mayoría de todos nosotros vamos a terminar nuestra vida teniendo esta enfermedad. O sea, actualmente y en el mundo desarrollado sobre todo, es la principal causa de muerte. Sobre todo, bueno, el paciente que ya llega a una edad avanzada, el anciano, la mayoría de las causas de muerte se da por obstrucciones de las arterias del corazón con el infarto o las obstrucciones de arterias en el cerebro con el accidente cerebrovascular, y de hecho muchas de las muertes que no se sabe diagnosticar por qué fueron a esa edad, en realidad es porque el paciente tuvo un infarto o tuvo un accidente cerebrovascular. Entonces es tan frecuente y es la causa de muerte o deceso, que nosotros llamamos así, que es tan combatida por ello, y de hecho los avances de la medicina han llevado a que en estos tiempos las personas
pueden vivir más, o sea, ya la media de sobrevida de la población es bastante más importante que hace 40, 50 o 100 años. La gente vive más, ya estamos llegando a los 80, a los 90 años, aún con la enfermedad, pero llega el paciente a los 90 años, a los 95, y bueno, yo creo que se va a prolongar un poco más todavía en base a los avances. Sin dudas, lo importante es llegar bien, ¿no? Que se extienda el promedio de vida, pero llegar bien. Ese es otro tema importante. ¿No es cierto? ¿Cómo se diagnostica, doctor? Yendo de lo más básico a lo más complejo, la forma de diagnosticar primero, como todo médico debe hacerlo, es con la clínica. O sea, escuchando al paciente, revisando al paciente. Y los síntomas más importantes son, por supuesto, entre otros, el dolor de pecho, es uno de los que siempre se cita. Es una forma de dolor bastante característica, con un dolor de tipo opresivo. Opresivo quiere decir que aprieta, es un peso. Hay otras formas de dolor, pinchazo, quemazón, etc., pero esta es la forma más frecuente. Si bien es una enfermedad un poco engañosa, a veces los síntomas no son tan típicos como estos que yo estoy contando. A veces son solo molestias, a veces no son tanto en el pecho, son en el costado, en la boca del estómago, en el cuello. Entonces, bueno, ahí se empieza a hacer un poco más difícil el diagnóstico y, por supuesto, hay pacientes que no tienen síntomas. De hecho, la mitad de los pacientes que tienen un infarto debutan con el infarto, o sea, nunca en la vida les dolió el pecho ni nunca tuvieron una enfermedad coronaria diagnosticada. Perdón. Ese día se presentan en el hospital y se le diagnostica un infarto y bueno, esto es por enfermedad coronaria. Podría agregar algo más, la mitad de los pacientes que tienen un infarto fallecen el día que tienen su infarto. Y de los que quedan vivos, que son los que nosotros conocemos, bueno, no se sabía, en la mitad no se sabía que tenían enfermedad coronaria. Entonces, primero la parte clínica. Y después hay otros estudios, la gente conoce el electrocardiograma, que a pesar de todo lo que se discute, puede mostrarle algunos signos de alteración cuando los pacientes ya empiezan a presentar este tipo de enfermedad. Hay estudios más importantes y más finos, en donde al paciente se lo prueba en un ejercicio. El ejercicio es cuando el corazón consume o necesita consumir más oxígeno. Cuando las arterias están algo tapadas, no llega ese oxígeno y el corazón sufre. Entonces, lo más simple es una ergometría. Actualmente ya hay estudios un poco más específicos, más sensibles, como son el ecoestrés. En eso tenemos bastante experiencia, donde además de tener un electrocardiograma en el esfuerzo, tomarle la presión o preguntarle cómo se siente, tenemos imágenes. Comparamos las imágenes de reposo y la imagen del corazón cuando ya está a la máxima frecuencia y son bastante sensibles para detectar enfermedad coronaria. Hay estudios similares con medicina nuclear, donde se inyectan sustancias que de alguna manera colorean, por así decirlo, las zonas que se irrigan bien del corazón y quedan menos coloreadas las zonas que no se irrigan, y entonces uno puede definir que debe haber alguna obstrucción. Quizás tienen alguna limitación en la comparación con el ecoestrés, que el paciente debe recibir radioisótopos, que son sustancias que irradian, pero bueno, son estudios que se usan. Y finalmente, cuando ya hay que definir realmente cuánto de tapada están las arterias, se hace el cateterismo, que es pequeñas mangueritas muy finitas que se introducen en las arterias, se las hace llegar al corazón y se inyecta sustancia de contraste dentro de las arterias, o sea, se pinta las arterias para ver dónde están obstruidas o adelgazadas y saber si hay que hacer algo sobre esas arterias. Eso sería el diagnóstico en general. ¿Cómo se trata y si se puede prevenir? Bien, vamos con la primera pregunta. El tratamiento, a pesar de que muchos pueden pensar que si algo está tapado hay que destaparlo, como así el desollinador, cuando están los caños sucios hay que destaparlo. Si bien el tratamiento de tipo invasivo, que es meter catéteres dentro de las arterias, inflar globitos que aplastan las placas que obstruyen esa luz del vaso, colocar una especie de rulerito en el interior de la arteria obstruida para que no se vuelva a obstruir, etc. Eso se llama angioplastia. Es un tratamiento muy efectivo.
De hecho, también existen tratamientos un poco más invasivos, como es la cirugía de bypass, donde directamente no se destapa la arteria, sino que se coloca otra arteria que pasa por fuera del circuito que está obstruido, entonces se hace pasar la sangre por fuera y eso en inglés se denomina bypass, pasar por afuera. Decíamos que así como esos tratamientos tienen el impacto de poder permitir que el flujo de la sangre pueda pasar de nuevo hacia esos tejidos que tenían mala irrigación o mala perfusión de sangre, sobre todo en los últimos años se ha demostrado que sin llegar a todos estos procedimientos que son invasivos llamamos a cuando hay que pinchar o cortar, que esto ya tiene todo otro tipo de importancia, sin llegar a eso, los tratamientos médicos son tan efectivos como los invasivos, o sea, los nuevos tratamientos como son el darle a toda la gente aspirina para evitar que se obstruyan las arterias por el pegoteamiento de las plaquetas son unos corpúsculos que se pegan dentro de las arterias cuando alguna arteria se lastima y eso hace que se tape la arteria. El usar aspirina evita que se provoque esa obstrucción y, por ejemplo, un infarto. Drogas beta bloqueantes que bajan las pulsaciones y permite que el corazón no ande tan rápido y entonces que no consuma tanto oxígeno. Drogas para el colesterol que han surgido en los últimos años que no solo bajan el colesterol, lo cual es bueno para esas arterias que han depositado mucho colesterol, sino que también tienen otros efectos un poquito complejos para explicar, pero que mejoran la pared de la arteria y la función de la arteria, y algunos otros tratamientos que han demostrado poder darle muchos años de vida a un paciente que está enfermo, cuando antes no se lograba eso, sin tener que llegar a la angioplastia o a la cirugía, como decíamos recién. O sea, eso respecto del tratamiento, hay tratamientos realmente muy buenos. Y si se puede llegar a curar, que era la otra pregunta, me parece una pregunta muy importante porque habiendo tanta gente con enfermedad coronaria, bueno, es bueno dejar un mensaje, o sea, esto se cura o no se cura. En realidad, lamentablemente la enfermedad coronaria no tiene cura. O sea, tiene tratamiento. A veces les explicamos a los pacientes que cuando hay una infección se usa un antibiótico y eso cura la enfermedad. En este caso, lo que hacemos es detener el proceso o enlentecer el proceso que está tapando las arterias, destapar un poco de algún lugar que estaba un poco más tapado, mejorar la circulación y promover una serie de efectos en la circulación que lo dan otro tipo de situaciones como es el ejercicio, el reducir de peso, etcétera, etcétera, que son un poco más complejos, con lo cual se mejora mucho la situación, se baja mucho el riesgo de que ese paciente se complique por esa enfermedad, pero no se le saca la enfermedad del cuerpo al paciente. El paciente va a seguir teniendo esa enfermedad, entonces lamentablemente siempre va a ser un paciente de más riesgo que si toma todos los cuidados y todas las indicaciones que le da a su médico, etcétera, va a poder disminuir mucho el riesgo y poder prolongar mucho su sobrevida, etcétera, etcétera, pero siempre sabiendo que es de más riesgo que el vecino que de repente nunca tuvo esa enfermedad. O sea que esto es diferente. Una cosa es poder mejorar, a veces mucho, y otra cosa es curar. Curar es diferente. Esto es un poco referente de la cura. Sí, correcto. Doctor, en verdad que todo lo que nos ha respondido es muy bueno, es muy fácil de entender, y yo le quería preguntar a usted, así ya para terminar la nota, usted estuvo en Fundación Favaloro, estuvo mucho tiempo, y a mí, como a muchas personas, cuando se habla de Fundación Favaloro, es como que pensamos que es algo mágico. ¿Usted me puede responder algo al respecto? Bueno, sí, puedo decir que he tenido la suerte y el orgullo de poder trabajar aproximadamente 20 años en esa institución. No diría que es algo mágico, porque bueno, es algo que surge del esfuerzo de alguien que sin duda ha llevado adelante el desarrollo de la medicina y de la medicina cardiovascular en la Argentina como creo que nadie lo ha hecho,
y no solo en la Argentina, sino en el mundo. O sea, los que hemos tenido la suerte de poder tener formación en otros países, en Estados Unidos, etcétera, realmente nos hemos sorprendido mucho cuando, estando afuera, escuchamos hablar de Favaloro o del comentario que nos hacía un colega cuando decía: usted trabaja con el doctor Favaloro, como diciendo, nosotros lo hemos conocido y nos parece tan impresionante todo lo que hizo este hombre, como fue haber inventado o haber desarrollado la técnica de bypass, que es esta cirugía con la cual uno poder seguir adelante con muchas arterias obstruidas mediante ese tipo de cirugía que comentábamos hace rato. Fuera de lo que es una técnica quirúrgica, que es lo que un médico puede hacer bien, creo que el doctor completó todo el resto armando una institución que fue y sigue siendo una de las más importantes en Latinoamérica y como centro de derivación no solo del país, sino de otros lugares cercanos que siempre recibimos pacientes de afuera para poder tratar, como las hay otras buenas en el país también. Pero bueno, ante su pregunta me parece que ha sido realmente muy importante haber tenido la formación con gente que realmente no solo se ha formado, sino ha formado gente. Esto creo que fue la fundación, al comienzo solo cardiológica y en este momento un hospital, porque ya tiene muchas otras especialidades. Yo quizás quisiera robarle nada más que unos segundos para comentar algo más de algo que estuvimos hablando de la enfermedad, del tratamiento, pero no del primer paso que a veces se debería hacer, que es la prevención. Y solo decir poquitas cosas, que la gente creo que ya está bastante al tanto de esto, pero así como dijimos que es una enfermedad que no tiene cura, tiene mejoría, sí es una enfermedad que de alguna manera se puede prevenir tomando muchos recaudos sobre lo que llamamos factores de riesgo cardiovascular. O sea, si sabemos que lo que hace mal es el cigarrillo, el colesterol, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, todas las personas que pueden ir combatiendo esto, o sea, dejando de fumar, reduciendo de peso, haciendo una vida más saludable, no estamos hablando de drogas, estamos hablando de cosas que uno puede hacer a diario en todos los domicilios, se puede disminuir mucho la chance de enfermarnos o de agravarnos, porque de alguna medida, como decíamos al comienzo, todos vamos a tener algo de aterosclerosis, alguno más o alguno menos, llegado a cierta edad. Pero bueno, esto se puede enlentecer o se puede postergar su presentación y darnos una vida mucho más confortable y mucho más activa, que es lo que todos queremos tener. Seguramente. Doctor, ha sido un gusto volver a verlo, ha sido un gusto escucharlo y bueno, nos estamos viendo pronto si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, un gusto como siempre de estar compartiendo en su programa lo que uno puede llegar a expresar o de la experiencia que uno ha podido llevar hasta el momento. Gracias.